Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la parte de literatura, tanto del tema 1 como del tema 2. En el tema 1 debemos recordar qué son los géneros literarios y en el tema 2 vamos a ver los tres primeros recursos literarios que hemos estudiado. Lo primerísimo que debéis saber es qué diferencia hay entre un texto literario y un texto no literario, ya que la literatura trata solamente de los textos literarios. Como ya hemos explicado, los textos literarios son aquellos que se escriben con un lenguaje expresivo, es decir, son textos que transmiten emociones, estimulan la imaginación, transmiten sentimientos. Hemos visto muchos ejemplos, por ejemplo, los cuentos, las novelas, las canciones, los poemas o los guiones de teatro. Por otro lado, tenemos los textos no literarios, que también los hemos estudiado en clase. Son aquellos que se escriben con un lenguaje más formal, más objetivo, y simplemente se limitan a transmitir una información o a describir hechos reales. Por ejemplo, las noticias, los reportajes, las instrucciones o las recetas. Entonces, en literatura, en lo que nos vamos a centrar es en los textos literarios, que son los primeros que hemos explicado. Dentro de los textos literarios u obras literarias podemos conocer tres géneros, es decir, se clasifican en tres géneros y se clasifican así según las características que tienen, que os las voy a explicar en cada uno de los géneros. Primero tenemos el género lírico, que es aquel género en el que las obras están escritas en verso. El autor que escribe una obra en género lírico expresa sentimientos, emociones y estados de ánimo al lector. Los ejemplos más conocidos son los poemas y las canciones. A continuación, explicamos el género narrativo. Son obras literarias escritas generalmente en prosa. En ellas, el autor nos cuenta una historia que puede ser real o inventada, fantástica, protagonizada por diferentes personajes. Los ejemplos que más conocidos son los cuentos, las novelas y las leyendas. Y por último, el tercer y último género es el género dramático. Son obras que el autor escribe en verso o en prosa. A veces incluso combinan parte en verso y parte en prosa. En ellas, el autor cuenta una historia que se relata en forma de diálogo entre los personajes que la protagonizan y además incluye acotaciones, que son indicaciones sobre cómo quiere que se represente cada escena. Se escribe, por lo tanto, para ser representada ante un público y los ejemplos son las obras de teatro y los guiones de cine. A continuación, como hemos dicho, vamos a ver qué son los recursos literarios y tres de ellos que hemos visto en este tema. En un texto literario, como sabéis, el autor utiliza un lenguaje bastante especial para conseguir expresar las emociones que quiere transmitir, para que los sentimientos lleguen con éxito al lector y para estimular su imaginación. Para conseguirlo, utiliza recursos literarios que se pueden definir como un uso especial del lenguaje. En este curso vamos a ver 6, pero en este tema, en el tema 2, vamos a ver los tres primeros. Tenemos personificación, comparación o símil, metáfora y a continuación en el tema 3 veremos el lenguaje figurado, la hipérbole o la exageración y los juegos de palabras. Vamos a empezar con la personificación, como hemos hablado. Este recurso literario consiste en darle a los animales o a los objetos características o acciones que son propias de las personas. Por ejemplo, la luna le sonreía y eso le hizo sentirse feliz. Como veis, la luna no puede sonreír, solamente lo hacen las personas. Por eso es una personificación. O en el segundo, la naturaleza es sabia, con tal belleza y perfección. Esto no es real, es una personificación. El amor golpeó su puerta, o la montaña imperante exigía el respeto de todos. La comparación o el símil es el segundo recurso literario que hemos visto en clase. La comparación o símil consiste en relacionar un ser u objeto con otro porque ambos tienen una característica en común. Se distinguen fácilmente porque siempre llevan la palabra como. Por ejemplo, tus ojos brillan como dos luceros o su piel era tan blanca como la nieve. Ellos seguían sin moverse, quietos como estatuas. Como veis, todos los ejemplos que aparecen aquí incluyen una comparación con la palabra como. Y la metáfora, por último, consiste en referirse a una persona, animal o a una cosa con el nombre de otro ser u objeto, porque los dos también tienen alguna característica en común. Por ejemplo, tu voz es música para mis oídos. Esto quiere decir que tu voz suena muy bonita. O ella es la luz que ilumina mis días. Quiere decir que es una persona muy especial.
O la vida es solo un sueño en el cual nunca muere, solo despierta. Lo mismo. Son todo metáforas porque están nombrando a un objeto con otro porque comparten una característica. Pues viendo esto, hemos terminado el tema 1 y el tema 2. Espero que lo utilicéis mucho para repasar y mucha suerte.